Se dice en la cultura popular, cuanto más primo, más me arrimo, o mejor no. Porque existe la creencia de que a los reyes les salen los hijos tontos. Y se supone que en este canal se habla de conservación, que es la consanguinidad y que tiene todo esto que ver. En el vídeo de hoy hablaremos de por qué a los reyes les salen los hijos tontos y por qué las poblaciones pequeñas pueden ser una amenaza para las especies a largo plazo. Y también algunas que se libran de esto. Hola, soy Inés, soy estudiante de veterinaria y trabajo para la conservación de los animales y de los ecosistemas. En este canal hago divulgación sobre animales y conservación. Si te interesa, quédate. Empecemos por entender la consanguinidad, o también conocida como endogamia, y sus posibles efectos negativos. Normalmente, cuando nos referimos a ella es porque los individuos que se van a reproducir en mayor o menor distancia están emparentados y por lo tanto los individuos que se van a reproducir tienen una ascendencia común. ¿Por qué debería de importarnos esto? Os voy a hacer una mini masterclass de genética, quedaos conmigo. Hay una transmisión de información de padres a hijos, por eso te pareces a tus padres. Esa transmisión se hace a través de los cromosomas, las cositas esas que tenían forma de X. Entonces, los mamíferos son seres diploides. Esto quiere decir que cada característica se transmite por un par de copias de cada gen. Cada gen tiene 2 alelos. Hay un cajón, un locus, por cada característica, con 2 separaciones, 2 alelos. Cada progenitor aporta un alelo, uno lo llena tu madre y el otro tu padre. Por ejemplo, en pelo liso o pelo rizado. Si tu padre lo tiene rizado, aportará rizado, y si tu madre lo tiene liso, pues aportará liso. De nuevo, simplificando, pero para entendernos. Los alelos son cada una de las variantes de un gen. En nuestro ejemplo de el gen de rizadez de pelo, pues será liso o rizado. La expresión de los alelos es el fenotipo, es lo que hablábamos de la expresión de los genes en el vídeo anterior. Los alelos pueden ser homocigotos si los dos son rizado o los dos liso, y heterocigoto si uno es liso y el otro rizado, en cuyo caso habrá uno dominante que se expresa y el otro recesivo que permanece oculto, pero que puede pasar a la descendencia. Por eso 2 padres con ojos marrones pueden tener hijos con ojos azules si algún antepasado los tenía azules. Ok, pero ¿por qué me interesa todo esto? La cosa es que la consanguinidad aumenta la homocigosis, que bueno, luego os lo explico más adelante, pero ahora vamos a ver por qué esto podría ser negativo. En el caso del pelo rizado o los ojos azules, nos da igual que se exprese un alelo u otro, pero hay muchas enfermedades genéticas que son recesivas, lo que se conoce como alelos subletales. Estos pueden estar presentes en la genética de un individuo sano en heterocigosis porque puede elegir el alelo bueno y el otro es recesivo y no se expresa. Pero en homocigosis esto cambia. Digamos que la única opción que tiene de expresarse es el alelo subletal, que por tanto se expresa una enfermedad que suele estar relacionada con problemas reproductivos o longevidad. Al final, elevados niveles de consanguinidad aumentan el riesgo de que aparezcan problemas de fertilidad o de longevidad, sobre todo si esto se repite durante generaciones. Estos alelos que estaban escondidos no tienen más remedio que salir a la luz en homocigosis. Un claro ejemplo de esto es la familia de los Habsburgo, una de las familias más influyentes de Europa desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, conocida por sus constantes matrimonios entre familiares durante más de 200 años para mantener su imperio y que precisamente se extinguieron por problemas de salud que esto les provocó. No soy historiadora, esto es Wikipedia. Estos tenían mayor mortalidad infantil y problemas de enfermedades, incluso teniendo en cuenta que no eran pobres, entonces todas las enfermedades de pobres no las tenían más mortalidad. Y todo esto es por el cúmulo de una genética preconfigurada. Carlos II, el hechizado, murió sin descendencia y tenía las malformaciones típicas de su familia, aparte de que era incapaz de cerrar la boca, tenía problemas de raquitismo, epilepsia, otras enfermedades mentales. Para medir la consanguinidad utilizamos lo que se conoce como coeficiente de consanguinidad. Os lo resumo. Esto se define como la probabilidad de que un individuo en un locus determinado posea 2 alelos idénticos por descendencia. Digamos que es la probabilidad de que tengas un gen homocigoto por descendencia y no por casualidad, que puede ocurrir. La consanguinidad se mide de 0 a 1. Siendo 1, que son la misma persona, o bueno, gemelos univitelinos, que tienen la misma genética, y 0, que son personas sin ningún ascendente común, que esto en realidad es prácticamente imposible, porque si subimos lo suficiente estamos todos emparentados, pero es un 0, tampoco, que en la práctica es 0. La consanguinidad de Carlos II era de un 0,25, esto quiere decir que el 25% de su genética era repetida por ascendencia. Esto es muchísimo,
Para que entendáis, 0,25 es la consanguinidad que tendrían los hijos de hermanos completos, o sea que su padre y su madre son iguales. Y para poner el número de Carlos en perspectiva, ya es Carlos, mi best friend. Felipe el Hermoso, que también era de la realeza y por tanto tiende un poco a subir los números de consanguinidad, tenía una consanguinidad del 0,025, 10 veces menos. Let that sink in for a minute. Y por ejemplo, 4 ganaderías de Toro de Lidia, que son poblaciones bastante cerradas, tienen una consanguinidad de 0,02. Lo ideal para una población pequeña es que el coeficiente de consanguinidad no superara el 0,01 para evitar la probabilidad de enfermedades congénitas. Esta es la razón por la que en Islandia tienen una app para ligar especial para ellos, para saber si te estás ligando a tu primo o no. Básicamente porque son tan poquitos que a nada que te juntes encuentras a su primo. La población pues es reducida, ¿eh? La consanguinidad está muy bien estudiada en humanos por sucesos como la monarquía y también está muy bien estudiada en mejora genética, que es lo que hizo que pasaras de comerte un pollo así a uno así. ¿Qué sucede en la vida silvestre? Que es de lo que venimos a hablar nosotros. En principio, la consanguinidad no debería ser ningún problema. En condiciones favorables, las poblaciones son lo suficientemente grandes como para que una reproducción aleatoria no sea un problema para la consanguinidad. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un momento en el que sucesos como la fragmentación del hábitat hace que las poblaciones se vayan disminuyendo y entonces ya puede empezar a ser preocupante. Las poblaciones pequeñas, aparte de ser más susceptibles a cambios bruscos, tienden a perder variabilidad genética. Al final, la variabilidad genética depende de la deriva genética y esta depende del tamaño de la población. No os voy a explicar cómo funciona la deriva genética porque se me alargaría muchísimo el vídeo, pero muy básicamente produce cambios en las frecuencias de los alelos. Es lo que os he dicho antes de que la consanguinidad aumenta el número de homocigotos. Si queréis más información al respecto, dejádmelo en comentarios. El problema de la pérdida de variabilidad es que al final las poblaciones tienen menor capacidad de respuesta ante los cambios ambientales, son menos flexibles. Veamos algún ejemplo, que aquí hemos venido a hablar de animales. Algunas poblaciones han sufrido cuellos de botella, momentos en el que las poblaciones han sido pequeñas y aunque se han podido recuperar, han perdido diversidad genética. Y los individuos sufren depresión por consanguinidad. Los leones de Gorongoro son un buen ejemplo de esto. Gorongoro. Sufrieron una epidemia en una población que ya de por sí era bastante pequeña y al final quedaron 9 hembras y un macho. Y aunque posteriormente se recuperó, los leones de esta población tienen menor variabilidad genética, mayor número de espermatozoides anormales y una tasa reproductora menor que las poblaciones del Serengeti, donde las poblaciones son mucho mayores. Otro ejemplo en el futuro podría ser el del gorila oriental de las llanuras, que actualmente se están aislando y reduciendo sus poblaciones de nuevo por la pérdida del hábitat. Y esto podría conllevar a un cuello de botella y otra vez a una pérdida de diversidad genética. En general, si evaluamos el papel de la endogamia en la extinción y estudiamos cómo afecta a las especies, analizando la viabilidad de 20 especies amenazadas, tenemos un estudio que afirma que la depresión por consanguinidad eleva el riesgo de extinción en la mayoría de especies amenazadas por consanguinidad. Y por lo tanto, en los planes de recuperación se debe tener en cuenta la endogamia para que sean apropiados. La buena noticia es que la endogamia se puede mitigar, incluso revertir, con la introducción cuidadosa de genes, como por ejemplo con individuos que han vivido en cautividad. Esto conlleva un riesgo, pero si la endogamia es lo suficientemente grave puede merecer la pena. Pero es que también hay algunas poblaciones que son capaces de purgar estos alelos subletales. A medida que van apareciendo, estos se van eliminando por selección natural y por tanto pues aumentando la viabilidad de la población. Después de todo lo que os he contado, ¿cuánto debería preocuparnos la consanguinidad en realidad? Pues lo que a mí más me sorprende es que no a todas las especies les afecta de la misma manera. Hay bastantes especies a las que no les afecta o les afecta muy poco. Los eventos de endogamia son prácticamente inevitables en especies en peligro de extinción. Y algunas de ellas consiguen superar este reto extra y seguir adelante. Pero hay también especies que ni siquiera intentan evitarlo. Veamos algunos ejemplos.
Varroa es un ácaro, un ectoparásito de las abejas, pero lo más curioso de estos para mí es su ciclo de vida. Una hembra adulta de varroa que está encima de la abeja que atiende a las larvas se deja caer en una celdilla donde hay una larva. Se queda allí hasta que la celdilla se cierra para que la larva haga la metamorfosis, y es en ese momento cuando la hembra de varroa comienza a poner sus huevos. El primer huevo siempre nace macho y el resto son hembras. Cuando salen del huevo, el macho copula con sus hermanas. La abeja sale de su celdilla y las varroas hembras adultas salen con ella para de nuevo completar el ciclo. Este ácaro basa su ciclo de vida en una endogamia constante, porque sus hijos son fruto de hermanos, pero es que ellos mismos también, sus padres fueron hermanos y los padres de sus padres también eran hermanos. Aún así, no parece que les afecte y pueden llegar a ser bastante problema en la apicultura, por eso se estudia en veterinaria. Vayamos con otro ejemplo, kakapo, no sé cómo se pronuncia, que por cierto significa estúpido en maorí, que he buscado cómo se pronunciaba y al final he descubierto eso y me ha hecho gracia. Es una ave corredora de Nueva Zelanda, como todas las aves de Nueva Zelanda. De esta especie vamos a dividir como dos poblaciones. Una población isleña que está en la isla de Stewart Island y otra en el continente, donde la población es mucho mayor. Si la comparamos, vemos que la isleña tiene mayor endogamia, que es lo que cabría esperar, pero no parece que esto afecte a la supervivencia de sus polluelos. En 1995, la población isleña llegó a tener 52 individuos con un solo macho, lo que es un cuello de botella en toda regla, pero esto no pareció afectarles. ¿Cómo puede ser? Pues parece ser que estos han estado evolucionando durante más de 10.000 años y han ido eliminando los alelos subletales de su especie, y entonces ahora la endogamia pues les va y les viene y les da igual. Durante ese tiempo eliminaron las mutaciones dañinas por selección natural. Un último caso curioso es el de la serpiente de cascabel, que parecen ser resistentes a las mutaciones malas. Esta especie es más propensa a la endogamia simplemente por el hábitat en el que vive, y puede que esto le haya preadaptado a que no le afecte de la misma manera. Y esto me hace plantear que a lo mejor no en todas las especies la consanguinidad es algo tan relevante. Si incluso no todas las especies intentan evitar la consanguinidad, nosotros, planteando un programa de conservación, ¿deberíamos hacer lo mismo? En la actualidad, los programas de reproducción para la conservación desempeñan un papel importante para la prevención de la extinción, pero su sostenibilidad puede ser obstaculizada por la consanguinidad. Dependiendo de la especie, el impacto de la endogamia es diferente. Muchos cambios todavía son difíciles de explicar y creo que nos queda bastante camino por recorrer. También recordar que los genes no funcionan de forma aislada, sino que están en un ambiente y se expresan de una manera u otra, pues eso, dependiendo del ambiente. Y en todo caso, la pérdida de hábitat es fundamental y mucho más importante que la consanguinidad o muchos otros problemas que planteamos. Como siempre concluimos, en biología no entendemos nada, sabemos un poco más, pero todavía sabemos muchísimo menos, y al final cada especie es un mundo. Creo que debemos entender cómo funcionan para poder adaptar cada programa a cada especie, pero al final nos queda tan poco tiempo que muchas veces no hay tiempo ni de estudiar la especie y se hace un poco pues lo que se puede. Recordar siempre, hay que explorar lo inexplorado. ¡Cra, cra!